Buenas tardes. Muchas gracias. Muy amables pues, siempre por los comentarios y por la atención que me dedican. Conferencia número 2. En realidad todo esto estaba preparado como un solo formato, pero muy amablemente el Ministerio y la Viceministra ofrecieron la oportunidad de estos dos espacios compartidos. Siguiente, por favor. Bueno, no, soy yo el que voy a mover, sí. Disculpen. Ayer, entonces, recuerden que habíamos hablado que existía la tríada de la planificación y 5 principios. No son fórmulas, no son la verdad revelada, son una forma de un recorrido de analizar estos proyectos, no más, que ustedes pueden quitar y poner. También vimos que existían básicamente 3 modelos o 3 tratamientos de desarrollos habitacionales. Ayer nos dedicamos al mejoramiento integral de barrios asociados con los proyectos urbanos integrales, que en realidad son formas de intervención de la ciudad informal. Y por eso se consumió un poquitico más de tiempo, ¿sí? Y vimos el mejoramiento de casitas alineadas a lo largo de esa quebradita y vimos los edificios que sirvieron de entresaque para poder mejorar la trama urbanística. Y el gran aprendizaje de ayer fue exactamente ese. Intervenir en un barrio subnormal sin una oferta habitacional para mejorar el espacio público no es posible. Bueno, esa es la lección de ayer. Pero ahora nos vamos a enfrentar a otras 2 formas típicas y tradicionales de desarrollo de vivienda, y es más, las que más estatus tienen, porque el mejoramiento de barrios no es que tenga mucha hinchada. Porque una cosa es intervenir en un lote baldío y vacío. Pues es lo mismo, ¿no? No hay economías, es un solo lote, normalmente son más económicos. Y sí, hay que hacer grandes esfuerzos para llevar infraestructura, pero no hay que hablar con mucha gente, porque no hay. Son perfiles socioeconómicos y una población abstracta. Y eso es lo que normalmente hacemos. Muchas ciudadelas o grandes conjuntos habitacionales en lotes vacíos. Así que es un poquitico más simplista la intervención. Yo voy a enfrentarme a ese tratamiento urbano, que son la expansión urbana, insisto, donde hay predios disponibles. Pues nos dijeron esta mañana que habían yo no sé cuántos cantidad de predios disponibles en todo el Ecuador. Hay mucho trabajo, muy tradicional, desde la óptica del diseño, y entonces se llevan las infraestructuras, se hace la gestión, la gerencia, la promoción, las ventas, etc. Eso es bastante conocido. Sin embargo, vamos a ver un gran aporte metodológico, porque yo insisto que en esto los arquitectos me perdonan, yo soy arquitecto, siempre lo digo, vemos los edificios y nos vamos para Barcelona City. Y vemos el modelo, vemos los edificios, pero no el modelo de gestión debajo. ¿Cuál fue el armazón de los dispositivos interinstitucionales que lo facilitaron? Me he dado cuenta muchísimo de eso. Yo tengo muchas controversias con los organismos de planeación en la ciudad de Medellín porque traen el modelo físico y no el sistema de gestión, que creo yo, con mucha humildad, es el aporte que yo quiero tratar de sembrar en ustedes. Cuando empezamos este desarrollo, muy de cierta magnitud, estamos hablando de 19.000 viviendas en un solo lote que había adquirido la ciudad de Medellín. Cuando yo entré a la EDU como gerente de vivienda y hábitat en el 2004 en la alcaldía del doctor Fajardo, presenté un plan al gerente general que consistía en, vamos a reaprender el mejoramiento de barrios, vamos a reaprender cómo hacer una gran urbanización en la ciudad de la Nueva Occidente, porque yo estaba enterado que la alcaldía anterior había comprado todos esos predios. 1,5 millones de metros cuadrados de tierras. Fincas con unas casonas increíbles.
Alguna de ellas tenía plaza de toros y picadero de caballos. Allá nosotros hicimos estas viviendas. Anteriormente, la alcaldía de Medellín había desarrollado un proyecto de unas 3.200 viviendas en el proyecto El Limonar. Este proyecto se desarrolló cuando yo tenía de graduado más o menos un año de profesional. Y yo entonces estuve vinculado a esos comités, pero eran señores de mucha edad los que gobernaban estas cosas, y no logré nunca discusiones que fueran medio escuchadas, y yo me retiré de esos comités. Se desarrollaron unas viviendas por desarrollo progresivo, que es lo que ustedes ven allá, atrás, acá y más cerca. Es decir, esas técnicas de desarrollo, de hacer un pie de casa, eventualmente con una losa, y que la gente la desarrolle. Y eso parece muy bien y suena bastante lógico a veces cuando la economía y los ingresos institucionales son limitados. Pero nos dimos cuenta que las familias, por alguna razón, no siguen con los métodos y los sistemas constructivos. Si son vigas y columnas, no sé, tal vez vigas y columnas no las venden en el depósito de la esquina y venden solamente adobes. Y la gente empieza... Y también porque el usuario del segundo piso no es el primero que recibió la casa con las capacitaciones y con los folleticos, y eso se perdió todo. Porque el desarrollo progresivo requiere una energía municipal impresionante. Acompañar a la gente en los barrios. En los proyectos que ustedes vieron ayer en Moravia, en La Cañadita de Juan Bovo y en el Primed, nosotros instalamos oficinas en los barrios. Con grupos técnicos completos, arquitecto, ingeniero, promotores sociales. Mi primer trabajo era no en la alcaldía de Medellín, no, era de botas, cambiándose la camisa por una camisetica y a medir tugurios, con la gente en su barrio. Eso es una cosa muy exigente. Entonces el desarrollo progresivo, pues claro, el pie de casa está muy bien hecho y termina en un folleto. Pero eso requiere asistencia técnica, acompañamiento, bancos de materiales, etc. Por eso yo digo que a veces tenemos que precisar y saber a qué nos vamos a enfrentar. Cuando yo estaba desarrollando las conversaciones para discutir cómo hacer esto ante señores muy veteranos, pero ¿por qué las casas tienen que ser iguales? Si eso se va a llenar de negocios. ¿Por qué las esquineras, etcétera? Después terminamos haciendo edificaciones iguales. Porque son distribuidas mediante subsidios gubernamentales. Y entonces si una señora recibe más, genera unos celos y entonces, bueno, entran una serie de racionalidades en el proyecto. Sin embargo, en ese proyecto, en la urbanización El Limonar, que se hizo en Medellín para atender, nosotros tuvimos en 1987 un gran deslizamiento, el de Villatina. Un pedazo de manzana se vino y aplastó 3 manzanas y fueron 500 muertos. Muy severo. Por decirles cualquier cosa, el terremoto de Armenia afectó 28 municipios y tuvo 2.000 muertos. Pero en 28 municipios. Aquí fueron 500 en 2 manzanitas. Bueno, entonces, estos proyectos tienen debilidades porque los sistemas institucionales, nosotros lamentablemente creemos que los proyectos terminan en la inauguración. Y en muchos sentidos, ahí es cuando arrancan los temas de convivencia, los temas del acompañamiento, los temas de los emprendimientos, los temas de la gestión ambiental, casi todas esas cualidades del hábitat que aquí nos han dicho que son complementarias y adicionales, empiezan con el habitante, porque nada de eso puede existir sin familia. No puede haber protección ambiental, no puede haber emprendimientos, no puede haber convivencia, no puede haber grupos deportivos, ni ecológicos, ni culturales, ni nada, sino cuando la gente está viviendo. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces esas actividades comienzan cuando los técnicos nos vamos. Eso es parte de las lecciones que vamos a repasar. En este proyecto, del cual yo tengo muy poquiticas láminas, porque esto les mencioné, esto se hizo en 1990 más o menos, 91,
Desde la EDU nosotros terminamos, ya era el suscrito aquí, era el gerente de vivienda en la EDU, estoy aquí hablándoles ya del 2008 o 2009, o sea, años después, la última etapa de desarrollo es en multifamiliares. Esa para mí también es una lección que yo dejo, es muy discutible. En zonas andinas con laderas tan inclinadas, la implantación de casas tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque las casas de 1 y 2 pisos las hacemos con unos sistemas de cimentación relativamente blandos, por así decirlo. Y si son vigas y sistemas corridos, peor. Porque esos sistemas de implantación de casas basados en cimentaciones corridas lesionan la montaña en lugar de estabilizarla. Y entonces, evaluando en parte los proyectos como el Limonar y otros de desarrollo progresivo, nos dimos cuenta que las familias abandonaban lo que había y dijimos, los barrios entran es en deterioro y no en mejoramiento. Y nos empezamos a decir, es que en las montañas es mejor edificar. Muy discutible, muy controversial, pero así fue como se vivió. Y entonces, esta es la ciudadela de los famosos 1,5 millones de metros cuadrados de tierra y de 19.000 viviendas. Eso estaba escrito. Eso no fueron propósitos nuestros, había un plan parcial que decía que teníamos que tener aprovechamientos, obligaciones, edificabilidad, y es más, decía, usted no debe construir menos de 6 pisos. Eso decía ahí. Y entonces resulta que eso estaba desarrollado, el plan parcial para el sector inmobiliario estrato 4. La alcaldía de Medellín había formulado un proyecto para el sector inmobiliario. Increíble. Yo no lo puedo creer. Pero en el trayecto entre formulación y ejecución, en ese trayectico como de 2 añitos, un alcalde que hubo ahí compró los terrenos y los municipalizó. Y hay leyes que dicen que el Estado colombiano no puede desarrollar sino viviendas de interés social. El plan parcial en el aire. Y yo me dirigí a planeación. Vea, yo con una sonrisa así, vea, porque vamos a hacer casas para pobres, ¿cierto? Pero me recibieron con una sonrisa el doble. ¿Va a cambiar el plan parcial? Se demora 2 años. El alcalde no hace ni uno. ¿Cómo puede uno escuchar eso en una conversación interinstitucional? Así, bueno, lo vamos a hacer con los mismos aprovechamientos, los mismos costos, las mismas obligaciones, pero para bien de interés económico. Ustedes no saben lo que significa eso, porque ahí estaban cimentados edificios para la rentabilidad económica de terceros. Y con esas mismas cantidades empezamos a desarrollar esto. Y hubo otro reto interesante, esto es un terreno muy pendiente. Y eso tenía un sistema vial que era una X, yo no sé, eso lo diseñaron unos señores muy importantes, que partían de este nudo, que era como el centro del plan parcial. Había una X ahí, lo cual significaba que toda la movilidad vehicular de la ladera siempre era con una vía en contrapendiente, siempre en ascenso. Y los carros se fatigan también. Y hay accidentes. Bueno, y nosotros nos dimos cuenta que la carretera al mar en realidad es un anillo envolvente. Da la vuelta y pasa por encima. La carretera al mar vieja es la salida de Medellín para el Golfo de Urabá. Y entonces empezamos a pensar que esas X teníamos que reventarlas y volverlas unos anillos. Y generamos este pequeño anillo que hay acá, que conecta todas las unidades de gestión. No sé ni para qué me detengo yo en eso, porque ese no es el propósito principal de esta conversación. Pero eso todo cambiado con unas reglas del juego establecidas, con diseños viales, y nosotros construyendo las viviendas, modificando todos los diseños, para meterle un gol a planeación. Ahí están, el concepto del anillo vial, las distintas unidades de gestión, el barrio Las Flores, el barrio La Aurora, el barrio La Montaña, La Cascada, Dios mío bendito,
la Villa Suramericana y esos también de allá, el barrio La Huerta. Todo ese programa. El barrio piloto, que eran Las Flores, era en este lado porque la vía de acceso, esta es la carretera al mar, la vía de acceso era esta y estaba semiconstruido, pero el tanque de acueducto queda allá. Es decir, había que traer el agua. Estas son las cosas que los técnicos de planeación no se dan cuenta. Esto, ¿qué promotor privado iba a construir el tanque y a traerlo gratuitamente por todo ese territorio para hacer las primeras 4 edificios? O sea, de entrada eso era inviable. Y este concepto de viabilidad quiero que lo mantengamos en la cabeza. Voy a avanzar un poquitico más rápido, ya que está presentado. Ese es el estado actual. Aquí vamos en el metrocable de la Aurora. Ese es el segundo metrocable que se construye en la ciudad y esa es la ciudadela ya ejecutada. Algunos proyectos, como estos rojitos, desarrollados por promotores inmobiliarios privados. Enseguida, ¿en qué reglas de juego? Este es lo más importante para mí de esta conversación. Las cajas de compensación, es decir, donde las personas que laboran en el sector formal, como todos ustedes, donde contribuyen con las cesantías. Esas entidades que están agrupando los ahorros de las familias, cajas de compensación, cooperativas, el Fondo Nacional del Ahorro, en esta conversación la vamos a denominar organizadores de demanda. Mire qué interesante, porque si nosotros trabajamos un proyecto con los organizadores de demanda, ya están vendidas en una sentada. Y entonces los costos de gerencia, promoción y venta no existen. Y eso en el costeo final para trasladarle al usuario es un gol. Bueno, algún gol se tenía que meter o no. 6-1 no, bueno. Ahí va. Esa es la ciudadela consolidada. Eso recibió todas las críticas. Y yo aquí también estoy dispuesto a recibirlas. No venimos a aprender. Siempre dice el señor ministro, el doctor Darío dice, lo ha dicho 2 veces, ¿cierto? Estamos aprendiendo los unos de los otros, con tranquilidad, ¿cierto? Ahí está la ciudadela. La caja de compensación, es decir, esta entidad donde los trabajadores van poniendo sus cesantías. Yo me fui donde ellos. El gerente es un buen amigo. Iván, contame cuál ha sido la experiencia de los convenios conjuntos entre la Alcaldía de Medellín y la Caja de Compensación Confama. No, Carlos, no ha habido ningún convenio. No podía creer. La alcaldía que tiene suelo, infraestructura y norma, nunca había convocado a la caja que agrupa a los trabajadores. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Si construir la ciudad es para todos, ¿qué nos pasa? Y entonces emprendimos junto esta tarea. Le entregábamos a la caja de compensación el suelo urbanizado como subsidio en especie dado por la Alcaldía de Medellín. Vea la caja, vea Iván, ahí están tantas viviendas. Tengo el modelo del plan parcial y usted no me va a vender los lotes con utilidades. Es el primer pacto. Usted no va a especular sobre lo que la alcaldía le habilitó. No, hombre, nosotros también trabajamos con interés social. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, gerencia, promoción y ventas. Esta es una discusión que costó 7 meses aclararla. Ahí están los edificios del barrio La Huerta y algunas otras de estas unidades. Y como les digo, el instrumento de planeación fue un plan parcial. Algunas de estas imágenes son de maquetas, simulaciones, ¿sí? Y entonces, combinamos los subsidios en especie dado por la Alcaldía de Medellín representado en el valor del lote urbanizado. Es decir, y cediéndole, convocando a los organizadores de demanda, esta caja de compensación, a las cooperativas, a Confiar, por ejemplo, al Fondo Nacional del Ahorro, y ellos tienen sus ahorradores y hacen sus adjudicaciones. Nosotros abrimos esta licitación para construir el primer proyecto piloto y la licitación se declaró 2 veces desierta. Hoy está como menos hábil ¿o qué? Ahí está el primer barrio.
Ustedes imaginen lo que fue hacer estos primeros 4 edificios, fueron la primera prueba piloto. Bueno, son 5, 6. No, eran 4 más una adición del 50% que da 6, sí, listo. Ahí están. Eso parecían yerbitas en todo ese inmenso lote. Yo cuando iba a hacer esas revisiones de seguimiento era más triste, que yo decía, no, yo no puedo con eso. En la primera visita le hice a caballo, en los caballos del sargento Ortiz, de la escuela de carabineros. Miren la vía de arriba, trayendo el acueducto desde el tanque para traer el agua para esto. Es lo que ningún promotor inmobiliario, nadie podría haber hecho, si no está la alcaldía de Medellín. Son unas cajitas sencillitas. Son edificios que tienen, vamos a ver cómo los definimos técnicamente. Ahí están ya la Aurora, otras simulaciones, y va avanzando el proyecto. Pero lo que quería contarles es que en algún momento esas licitaciones se declararon desiertas porque todo el sector promotor inmobiliario y los inversionistas constructores sacaban una calculadora. Yo iba ya a una reunión, eran como 16 constructores y yo solo. Y sacaban una calculadora y hacían, es que eso no da. Y ya, 5 meses, 6 meses, y ya quemado, no hice ninguna. Y el alcalde me llamó. Y yo creí que ese día me pedían el cargo. Y entonces yo le dije, vea, alcalde, vea, es que el promotor inmobiliario, cuando hace sus cuentas en su calculadora, él se remite a su experiencia inmobiliaria cotidiana. Es decir, él carga gerencia, promoción, ventas, costos indirectos. Y así no se puede hacer viviendas económicas. Pero además es que están cobrando cosas que nosotros las estamos haciendo. Por ejemplo, miren, si nosotros somos los adjudicatarios de los subsidios de vivienda, porque eran proyectos para la alcaldía de Medellín, o sea, todos los beneficiarios los teníamos nosotros, porque van a cobrar gerencia, promoción y ventas. ¿Sí? Por ejemplo. Y a pesar de que a los inmobiliarios les decíamos, no tiene que convocar a nadie, no tiene que vender, nosotros le llevamos la gente, usted solamente apile ese concreto bien, no más, usted es constructor. No, en toda su reacción ellos se comportan como inversionista constructor. Y cambiarle ese chip costó 7 meses, y cuando le expliqué al señor alcalde de Medellín que es un matemático, él me comprendió muy bien los números que eso implicaba. Ahí está el espacio público, y mientras nosotros estábamos haciendo estas primeras dos unidades que vimos, este no estaba diciendo yo, ¿por qué? A ver si es que, ¿qué pasa? El caso pues es que mientras estábamos haciendo las 2 primeras unidades, al alcalde de Medellín se le ocurrió construir el Metrocable. Y entonces yo un día me vi en una reunión donde me dijeron, usted tiene que traer 11.000 viviendas para acá. Y yo tenía un plan tranquilo, pausado, convocando, etcétera, y entonces eso había que hacer viviendas a 2 manos. Y yo recuerdo que aquí muchas de las personas que han pasado han hablado de un déficit de vivienda gigantesco. Muchas viviendas muy bonitas, muy dignas, con unos diseños arquitectónicos muchísimo más bien presentados que esto que yo veo aquí, están dibujadas en planos. O las mejores viviendas de interés social son las que están construidas y habitadas. Las otras no existen. Eso es una controversia, ¿no?, que yo propongo acá. Ahí están los edificios. Son un punto fijo abierto, muy aireado, ventilado, un pasillo de doble crujía los edificios, también ventilado al extremo, y se ponen viviendas al lado y lado. ¿Cuántas? Cuando yo empecé a indagar con el sector privado cuántas construían, me decían 4. Claro, es que eso se hace por pares, un punto fijo y 2 viviendas, o 4. Entonces pongamos 5. ¿Para qué? Para que de entrada hubiese una pequeña economía en la escala de los edificios. Es decir, el punto fijo no rendía para 4 apartamentos, sino para 5. Así de simple. ¿Y por qué el sistema constructivo? También, conversando con todos los que saben construir, son los constructores, y todos estaban construyendo estos muros vaciados, delgados. Entonces a mí me aterraban esos edificios, les digo con toda franqueza.
Entonces los cogimos y dijimos, si les pegamos implantes de adobe, podemos darles un poquitico de expresión. Y no nos bajamos nunca de poner una ventana, un balcón abierto y dejar esta salita comedor. Observen ustedes que son 2 alcobas al lado y lado, una de ellas divisible si se quiere. Pero ¿por qué 2 alcobas? También escuché en una de las presentaciones que hablaba, tal vez fue Paloma Acevedo, sí, ella dijo que ya hay 2 dormitorios. Nosotros hicimos evaluaciones de las cajas de compensación y un censo en Moravia. Y la caja de compensación con Fama nos dijo, todas las familias, Carlos, ya no pasan 3.7 personas en promedio. Yo no sé cómo es el punto 7 promedio de una persona, pero bueno, ¿cierto? Eso decían los datos. Entonces nos dimos cuenta que las viviendas podrían ser de 2 alcobas y preferimos un salón comedor abierto. Aquí se podría acomodar una tercera alcoba de alguna forma, aquí, ¿cierto? Porque la gente llega a hacer actividades económicas. Las familias nuestras que no tienen vivienda son emprendedores. Bueno, emprendedores es una palabra de economistas, son rebuscadores. Es la economía del rebusque. Y el rebusque también necesita espacio. A veces es la venta ambulante en la calle, pero en la vivienda está el rebusque. Entonces, ahí están estos primeros modelos. Como ustedes observan, son viviendas con más fachada que fondo, como las casitas de los barrios populares, que son más anchas que fondo. Eso tiene también su gracia. Sí, son pequeños, son lotes de 45 a 50 metros cuadrados, estos lotes. ¿Y cómo crecieron? Va a tratar de contar. Ven, ya ver esto es muy simplista. Ahí les mencioné un libro de ritmos y redes espaciales en arquitectura, creo que se llama de Rafael Leós. En España hacen esto muy bien hecho, ¿sí? Y aquí empezamos, entonces si dijimos, nos fue bien con un punto fijo por 5 viviendas, un punto fijo en el extremo del edificio, ¿cierto? Como estaba hecho. Y entonces nos dio por pensar, ¿y si ponemos otro lado de edificio y hacemos el mismo punto fijo? ¿Pero para qué pensar en esa eficiencia y rentabilidad del edificio en abstracto? Para que los apartamentos pasaran de 45 metros a 48, a 49 y a 50. Y entonces con un solo punto fijo como estos, pero además esos puntos fijos abiertos nos permitían ir adaptando los edificios a las curvas de nivel, porque estamos en unos terrenos muy pendientes. Entonces en realidad el edificio es más desplazado en el sentido de las curvas de nivel, ¿cierto? Sigue siendo abierto, muy aireado, y en esta ocasión cambiamos el sistema de zonas húmedas perpendiculares y mantuvimos el salón comedor, pero ya empezamos a poner balcones a veces ahí o a veces adelantados, así como este. Y como ustedes observan, aquí podría haber una tercera alcoba, si uno quisiese. Pero dijimos, eso lo hace la gente. Dejemos que la gente haga alguna cosa en su casa, no tenemos que definir todo. Pero en realidad lo que habían en todos esos apartamentos eran negocios. De todo. De todo. Por ejemplo, cosas que no hicimos bien hecho ahí. Nunca prevemos que las familias y todos, y yo también, tenemos mascotas. Yo tengo unos gaticos, vamos bien con ellos. Y entonces resultó que muchas familias atendían mascotas, y los lavan y venden cosas. Y esa urbanización, yo no sé, las mascotas, la gente las tiene ahí. Esos son puntos que son por mejorar, ¿no? Ahí está el edificio, estos edificios en cintas y podemos avanzar. Ahí están. Y entonces estábamos nosotros haciendo esto, edificios de 5 pisitos con esta entrada acá, y yo me puse a detenerme. Y la norma, ¿qué es lo que dice? Que uno después del punto de entrada puede subirse 5 pisos. ¿Qué me han dicho? Miren el verdor que tiene eso. Es un verdor muy agradable. ¿Sí? Todo este barrio de La Huerta es de muy buena calidad, creo yo. Y entonces empezamos ya a poner la misma eficiencia del edificio anterior en una sola crujía, un solo punto fijo y unos pasillos largos. Y me acuerdo que la gente de planeación me decía, ¿para qué hace pasillos y corredores largos? Eso no es vivienda.
Ay, perdón, yo parezco como bravo. Eso es pura emoción. Okay. Aunque sea un gol, uno tiene que cantarlo duro, ¿cierto? Bueno, entonces me fui con el funcionario y le dije yo, ¿usted qué ve en los balcones? Dígame usted qué ve en los balcones. Carlos, pero dígame mirando allá, dígame qué ve. Matas colgadas, ropa tendida, bicicleta, silla, todo eso es vivienda. Estos corredores lineales son como patios alineados. Pero ustedes saben que encontré un día un baile ahí en el corredor, muy bueno, ¿cierto? Chévere. Es en serio. Pero nos dimos cuenta de este tipo de implantación de estas edificaciones y empezamos a desarrollar esto. Y el director de planeación me llamó. Véngase solo. Yo siempre voy solo, pero bueno. ¿Usted por qué está haciendo edificios de más de 5 pisos? Eso suena muy pesado. Y yo, pero ya están hechos. ¿Cuál es? Leamos la norma. Leamos la norma. El señor la tenía encima de su escritorio desplegada y subrayada. Los edificios, esta H me sirve mucho. Los edificios deben tener 5 pisos de altura o 15 metros. Pare ahí. Primera variable, 5 o 15. Yo escojo 15, porque dice O, no dice I. Y usted escribió la norma. Escojo la variable más conveniente, 15 metros. 15 metros digo por 2,50. ¿Cuánto da? 6. Es decir, que en cada desplante de cada edificio yo me gano un piso. Y en laderas de alta pendiente. Muy importante. Entonces el señor dijo, está bien. ¿Y usted por cuánto estaba viviendo, director? Yo estaba viviendo por 3. Si usted dice eso públicamente, yo digo, hace 40 años que no construye. 2,50 son 2,40 libres y 10 de entrepiso. Y yo los reto a que hoy cojan el metro de sus apartamentos donde viven en clase media y si tienen más de 2,35 me llaman y me muestran el metro a ver. Se los aseguro que no. Bueno, y entonces siga leyendo. 5 pisos o 15 metros contados a partir del acceso principal. Y el señor dijo, no, ya me ganaste la discusión. Y se puso, me concedió la victoria, pero se sentía derrotado. Y entonces yo le dije, pero doctor Federico, no se sienta mal, porque debe mirar esto desde otro ángulo, que es el siguiente. Si fuésemos a hacer todos los edificios de 5 pisos y fuésemos a hacer la misma cantidad de viviendas que usted me impuso en un plan parcial, ¿qué hago? El doble de edificios. ¿Sí o no? Por lo tanto, consumo más huella. Y por lo tanto, esos verdores que yo les mostré son fantasía. Eso desde el punto de vista de gestión de suelo. Entonces le dije, entonces usted tranquilo, porque esto es política de gestión de suelos, más eficiencia, pero tiene otro punto a favor. Me dijo, a ver, Carlos, estas son laderas muy inclinadas. Si tenemos, aquí van los 5 pisos, vea, y tenemos estos demás, como allá, yo tengo más subsidios, más bonos, superpuestos en el mismo microlote, lo cual nos da un reparto en cimentaciones y estructura mayor. Y esos edificios tienen pilas mínimo de 7 metros, pero los hay de 14. Y eso solo se logra con esa gran superposición. Y si nos enfrentamos a laderas de alta pendiente como las que vemos por aquí en la región de Pichincha, yo les dejo esa conversación ahí, ¿sí? Esto para mí fue un logro espectacular, ¿sí? Hombre, sinceramente, yo ya no... ven, aquí estamos haciendo un traslado. En Medellín había un morro de basuras en el centro de la ciudad, lleno de casas. Había que reubicar 1.200 viviendas del centro de la ciudad. No es posible si no hay un suelo de reserva. Recuerden lo que dijimos. Si no hay oferta de vivienda, no hay espacio público. Es contundente.
La liberación de esa montaña de basura que la han visto ustedes en muchas imágenes con unos jardines de saneamiento fitosanitario, porque eso es tóxico, no sé cuál, todo eso no es posible si no hay dónde. Y en realidad, el hábitat de pequeñas casitas en zancos con un balconcito y una escalera al lado, puesta encima de la montaña, es prácticamente este mismo. Vamos a imaginarnos que esta es la montaña de basura. Bueno, ayer los tenía ustedes de informales, ahora los voy a llamar de basuriegos. No, por Dios. Solamente es una metáfora. Imagínense que esto son esos ranchitos de madera, aquí uno, el otro, el otro, el otro, y que esa escalinata es esta que está aquí al lado. Imaginémonos que esa escalinata la traemos desde atrás y se para aquí verticalmente. Y la casita de atrás se monta en la de adelante y la otra aquí atrás. Y queda el edificio. El hábitat popular de la gente ya es en pequeños espacios gravitando en torno a escaleras, porque esa es una ley de la montaña. Subir, a no ser que hagamos el trabajo de los viaductos, ¿cierto? Entonces ahí esta implantación de estos edificios tienen estos, yo no vuelvo y lo digo, son temas de discusión abierto, pero a nosotros nos funcionó y yo me sentía pleno haciendo estas cositas. Algunos de esos apartamentos, este es el que tiene 2 alcobas al lado y lado de las flores, las familias llegaron haciendo esto, a mí me parecía espectacular, dividiendo con los muebles. Y yo le decía a la señora, no le pongan nunca muros a esto, deje esa vivienda, ¿cómo es que le dicen? Loft, esas cosas. Qué barraquera. Yo decía, es que la gente es muy, muy ingeniosa, porque mientras menos recurso hay, tiene que haber más cerebro. Tiene que haberlo. Entonces eso me parecía a mí espectacular, dejar estos apartamentos así, con muy buena calidad constructiva. Algunos de esas empresas constructoras, recuerdo, eso se presentaban, la fiducia convocaba, eso ni siquiera nosotros participábamos. Edu no participaba, Edu entregaba planos, todo el seguimiento técnico, pero nunca me metía en ningún comité de adjudicación, porque es mejor tener la mente tranquila y estar concentrado en lo que toca. ¿Sí? Y ahí está, con fama, después para la Villa Suramericana desarrolló edificios con ascensores. En todas las edificaciones que yo les he mostrado, en la Ciudadela son escaleras, puntos fijos abiertos, pero si las familias se reunieran y progresaran, pero eso es un asunto de ellos, pueden colocar ascensores sin dañar nada. Por eso la habilidad o la buena solución de tener esos puntos fijos abiertos que permiten colocar un ascensor. A mí me encantan esas películas norteamericanas que son llenas como de unas escaleras de metal ahí expuestas y se montan en ascensores que son como metálicos, que son como un enrejado. Eso es muy económico, eso podría ser, ¿cierto? Aquí está pues avanzando la Ciudadela con formatos mejores. Estas ya son fotografías de a los 6 o los 7 años. Y recuerdo que Alejandro Echeverry me decía, Carlos, tranquilo, cuando los árboles crezcan, van a ser tan grandes como los edificios. Y verlo para creerlo. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo después los árboles se tragan los edificios. Pero para que pueda haber árbol, tiene que haber muy buenas zonas verdes. Y para que hayan zonas verdes, tiene que haber una estructura vertical. Hay un arquitecto peruano, muy importante él, que es Enrique Siriani. Y él tiene un libro que se llama Todavía la arquitectura. Y tiene un capitulito al final que dice Vivienda vertical en periferia. Con unos dibujos fantásticos de ese señor. Él es un ochentón. Y es de una escuela de esos que fueron a la Bauhaus a estudiar con grupos, bueno, etcétera. Es muy importante. A mí está, y la gente dice, pero es que la ropa tendida, hombre, en los pasamanos, no tienen patios. Y entonces, pues, ¿cierto? Pero la diferencia entre una ropa tendida y una muchacha caminando con ropa, es cierto, la muchacha es la diferencia. Pero ¿qué problema tiene con que la gente tienda ropa? Pues, ¿qué es eso? Yo no sé. A mí pues no me va ni me viene.
Aquí están los ámbitos, los espacios internos de estos espacios. Estos puntos fijos son abiertos y entonces uno puede intercomunicarse por aquí, por la mitad. Ah, véalo aquí, aquí está. Por la mitad de estos edificios y va pasando de torre en torre, de torre en torre, y puede haber una circulación controlada por el vecindario a través de los edificios. Interesante. No son la panacea, pero hay un tema para recrear zonas de servicios, zonas de pequeños comercios, sí. Hay un tema porque la gente circula a través de los edificios que son permeables, abiertos. Entonces empezamos a poner nombres, los arquitectos nos gusta poner el nombre, ¿cierto?, a las cosas. Y se dejaban en esas unidades de gestión unos centros de barrio para que después la alcaldía llegara a hacer estas cosas. Estas cosas se hicieron a los 5, 6, 7 años. Y las universidades, ahí los compañeritos míos de la Universidad Nacional vivían aterrados porque ustedes están haciendo viviendas y no están haciendo un colegio. ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha hecho un colegio antes que las viviendas? Cuéntenme, ¿en qué momento de la historia? ¿O en qué país? A mí me lo cuentan y me lo muestran. Primero tiene que haber demanda para haber oferta de servicios sociales. Es más, el colegio existe porque hay viviendas. Y la cancha también. Entonces a veces, pero nosotros dejamos las áreas de reserva. Claro que hay gente que dice, pero se pudo haber hecho simultáneamente. Bueno, pero no la gerencia de vivienda. Como el doctor, esa no me tocaba a mí me entregaron fue subsidios, ¿cierto? Entonces, pero como hay esos celos y entonces, por ejemplo, la biblioteca, esta ciudadela, en la época de Sergio Fajardo, pues admirable pues el señor, y yo siempre me decía, ¿por qué no llevan una biblioteca a la ciudadela? Todos los días, yo nunca se la reclamé, porque era una realidad tan notoria que gritaba sola, ahí la hicieron, vea. Ahí estamos en la huerta, vía de acceso, cosas normales, tradicionales, como digo esto, pero miren los verdores y esos ajardinados internos, ¿sí?, de este barrio, que es vivienda de interés prioritario, o sea, la más económica producida en la ciudad y en el país, en edificios en altura cuando esto no era posible. Y se burlaban de mí, vea, ustedes no me pueden creer. En esa reunión de esos 14 con los que yo estaba peleando me sacaban hasta la lengua. ¿En serio? Burlándose. Esos edificios los hará puntos suspensivos. Y yo, bueno. Entonces un día, me llega un constructor, un empresario muy importante y me dice, ya le vendí los edificios al doctor Fajardo. Sí, contame. Me vine con él compartiendo la silla ejecutiva de Bogotá a Medellín. Esto antes de hacer ninguno. Sí. Y me dijo que va a hacer casitas. Y yo, sí. Bueno, usted lo vio una cosa, que el gerente soy yo. ¿En serio? Pero yo había estudiado muy bien el tema. Bueno, en estas laderas riesgosas he tratado de insistirles en que las cimentaciones hincadas y puntuales que se favorecen mientras más recursos tengamos de subsidio, eso tiene su tira y encoge, llegará a un punto en que no más altura. Sí, ahí dejamos que la arquitectura, la gestión, todo eso funcione. Pero, y escuché también, creo que en el concurso del primer premio del Hábitat de Ecuador, hablaron de vivienda e innovación, yo creo. Creo que escuché la palabra por ahí. ¿Por qué? Y este urbanismo andino, no está por aquí Alberto Andino. Bueno, ayer sí estaba por ahí. Bueno. Innovación. Yo también estuve en Dubái, en el tierrero, vea. Eso es un tierrero. No sé a qué van allá. Bueno, en realidad yo no sé si fue Alexander que comentó quién. No, fue el señor Jorge Castañares, el que dijo que uno va caminando allá por el sol y éntrese, porque te pega un puño de verdad, te entra, te empuja. Entonces, ¿a qué va uno allá? No. Pero, innovación de punta en las zonas céntricas de las ciudades, en renovación urbana. Guarden eso ahí. Pero hay innovación de tecnologías adecuadas en la periferia. A mí me parece eso lo leí yo, ahí está en ese librito. Alguien me regaló ese librito y yo saqué esa frase de ahí.
La Nueva Venecia es un asentamiento de pescadores en el departamento de Magdalena, en Colombia. Esta es la escuelita. Este muchacho de acá tiene que tener lancha para visitar a la muchacha de allá. Y si se maneja mal, al agua. Bueno, lo pongo curiosamente porque es el hábitat haciendo una isleta en el mar con ingeniería hidráulica holandesa, la de mejor nivel. Pero aquí son pescadores, campesinos que pescan, pues por así decirlo. Bueno, y este es el deslizamiento famoso y empezamos a estudiar la norma, y la norma de Medellín nos decía que es posible que lotes con restricciones severas, llamadas D, puedan cambiarse si se hacen en estas tareas. Y nos tocó en ciertos proyectos que encontramos una ladera hacer todo el estudio geotécnico de suelos, antecedentes de riesgo, etc. Eso se hizo en Juan Bobo. Cuando en Juan Bobo vieron ustedes esos edificios clavaditos en esa ladera, nos exigieron hacer todo este repertorio para decir que es mejor, en lugar de muchas viviendas regadas en la montañita, en la ladera, es mejor tal vez pequeñas edificaciones clavadas con todas sus pilas profundas. Y que de pronto no solamente podríamos reubicar la misma cantidad de viviendas, sino considerar hasta una sobreoferta, inclusive en el mundo de interés social. Esos son temas que nosotros estamos aprendiendo. En Juan Bobo, en la cañadita que vieron ayer, hubo 23 familias que nos dijeron: vea, Carlos, los apartamentos son hasta buenos, pero ahí no cabemos, somos 8. Entonces a 23 familias dijimos: ¿entonces qué hacemos? Ayúdenos con los subsidios a comprar vivienda usada. Ah, perfecto. Pero nosotros, yo le dije al grupo técnico, de todas maneras desarrollamos las 23. Yo guardaba la esperanza de la obstinación tonta que tiene uno, de que la gente podía arrepentirse y tener el apartamento. Pero en un barrio vecino, la escuelita no tenía sino una canchita donde no cabía sino media cancha de básquetbol. Yo estudié en un colegio de religiosos, aunque no me note, pero bueno. Y el momento más importante de mi colegio era cuando quinto jugaba contra sexto básquetbol en el patio principal. Mi hermano, el mayor, jugaba básquetbol y yo iba a ver eso. Y yo decía: ¿qué hubiese sido de mi colegio sin el espacio de la integración de la comunidad educativa en lo cultural, en lo deportivo, en lo recreativo, en las fiestas? ¿Qué hubiera sido? Porque esos niños no tienen una canchita completa. Y entonces las 23 familias que estaban al lado, o las no sé cuántas, se pasaron para los edificios de los apartamentos que nos sobraron, y entonces volvimos a aprender que se recupera espacio público y edificio público con oferta habitacional. Miren el poder de lo que les estoy diciendo. ¿Se dan cuenta? Bueno. Yo había conocido mucho la casa de don Álvaro. Iba a ver esta casita. Me parecía espectacular. El ingenio, la sabiduría, la ingeniería. Ese es un suelo muy rocoso, absolutamente una piedra detrás de otra. Y el señor tenía su casita parada en unos pilarcitos que ni siquiera eran clavados en el suelo, porque como en la superficie rocosa, y por eso eran cada metrico. Y yo decía: pero es que vos es un... No, pero es que si se pone, es que era roca sobre roca, literalmente. Y entonces me di cuenta que las zonas de ladera, que las zonas pendientes podían tener una alternativa, y me presenté con este proyecto a un concurso nacional. Pues me presenté, es mucho decir, le copié al señor la idea: mire, es que es igual, ¿cierto? Y entonces presentamos esta casa en estructura de acero que fuese capaz de ser asimilable a las laderas e inclusive a zonas inundables. Este sistema, y recuerdan la fotografía de ayer de gente de Progreso, la fotografía en blanco y negro, que estaban construyendo un tramito del ferrocarril de Antioquia. Ahí a mí se me aclaró esta cosa. Hicimos el proyecto piloto. Aquí están. Ustedes ven que las viviendas no tocan el suelo. Son casitas sueltas del terreno. No cortar la montaña. Primer verbo. Segundo,
no inyectarle agua. Por lo tanto, al no cortar la montaña, cimentaciones puntuales. Si cimentaciones puntuales conduce a estructura esqueletal. Estructura esqueletal conduce a cerramientos libres, lo que está disponible en el mercado. Y voy a decir tela, cartones, madera, porque ya tiene estructura. Recuerdan que ayer dijimos que en esta humilde reflexión la vivienda debe tener dos cualidades grandes, para mí. Dije 7, 8, 9. Estructura sismorresistente, capacidad portante y ordenamiento. O sea, forma de llevar acueductos, alcantarillados, accesibilidad vial, por lo tanto, escritura pública y nomenclatura. Es que ordenamiento es una palabra poderosa, listo. Estos son los dibujos cuando los arquitectos dibujábamos, ahora pues con los computadores eso es muy difícil. Eso son dibujitos míos, a mí me gustaba entretenerme con los marcadores en aquella época. Ahí estamos haciendo las experiencias piloto, hicimos laboratorio, una casita suelta, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que las columnas no se podían ensamblar porque eso quedaba bailando, que tiene que ser continua, ¿cierto? Y hicimos el primer proyecto piloto. Cuando yo fui donde el gerente y le dije, oiga, es que usted tiene allá unas laderas al lado de la quebrada. Ah, ya acabó el tiempo. Listo. ¿Estamos sobre el tiempo, dice aquí? Bueno, no me di cuenta. Voy a terminar con esta, aquí. Esa ladera de ese barrio, el Limonar, que fue la primera urbanización que les mostré, de casitas en desarrollo progresivo, no era urbanizable. Y yo le dije al gerente, pero la tenemos urbanizada. Y me dijo, ¿cómo así, Carlos? Tiene alcantarillado y tiene vía en la costa de arriba. ¿Y qué es urbanizar? Pues, en una forma muy simplista, llevar vías y tubos, ¿cierto? Y el señor me dijo, tenés razón. E hicimos esta edificación, un sembrado de pilas, los esqueletos, la estructura, la ingeniería. Bueno, cuando estábamos inaugurando se me acercó un ingeniero ahí de esa entidad y me dijo, oiga, Carlos, hermano, usted cometió un error gravísimo. Yo, ¿cuál? Puso la casa en la ladera y no en el terreno más plano. Termino con esto, ya. Nos va a quedar pendiente renovación urbana, qué pena. Si sembramos los edificios, en las zonas más planas de las laderas, si sembramos la ingeniería en las zonas más planitas de las montañas, ¿qué nos quedan para los equipamientos y los espacios públicos? Las zonas más difíciles. Y entonces conocemos los barrios, las urbanizaciones, donde las viviendas están en las zonas en las cotas más suaves y el espacio público cedidos a las alcaldías son. Y entonces nos dimos cuenta que era al contrario, que la ingeniería tiene que ir al lote difícil y que el área que queda para el colegio, para que el colegio pueda tener canchita de basquetbol para que se encuentren los muchachos en el partido de quinto contra sexto, ¿cierto? Bueno, aquí me están diciendo que voy a correr un poco más rápido. Yo pensé que tenía esto, qué pena, qué vergüenza. Ahí está. La siguiente lección de esto, ya voy a empezar con el último tema que es un poco más breve, creo yo. Perdón, disculpe, es que esto no sé. Pero no es suficiente con decir el qué. Miren, este es un aprendizaje después de muchos años de trasegar. El arquitecto es muy hábil y muy bueno para decir el qué. La casita, el edificio. Tiene que decir el cómo. ¿Cómo es el dispositivo interinstitucional? Recuerden que estamos diciendo, la caja de compensación viene con sus familias ya organizadas, la preventa que la haga él. Yo le entrego tierra urbanizada. Convocamos a constructores para que solo construyan. Ni gerencia, ni promoción, ni ventas, ni costos indirectos, ni costos financieros. Una maravilla. Y eso le corresponde hacerlo al Estado. Al Estado. ¿Sí? Enseguida vamos a ver. Ahí está el edificio, el primer edificio. Inclusive estos bloques los hicimos in situ, organizando las familias. Estas fueron damnificadas de una avalancha, de una quebrada, y ellas fabricaron los bloques in situ, tratando de mostrar el cómo. Familias autoconstructoras, la ingeniería en la estructura, llegan y las montan. Cuando nosotros estábamos inaugurando este edificio, la gente del vecindario se arrimaban y decían, oiga,
¿Cuándo hicieron el edificio? Para ese edificio hay una oficina de un arquitecto con una secretaria. Paró ese edificio metálico en 15 días. O sea, en 3 fines de semana iniciando, otro y otro. No hay que cortar suelo, no hay que mover suelo, no había que urbanizar, solamente llegar. Y claro, llevábamos meses fabricando en taller la estructura porque eso es increíble. Eso llega con tolerancia de 1 milímetro, o sea, eso llega perfecto. Bueno, alguien mencionó, ya va a entrar con velocidad al último tramo, déjeme el anterior, qué pena. Ay, sí. No. Es prohibida, se entrega en comodato a todo el edificio, no se le entrega a ningún propietario. Y lo que tienen las familias aquí alrededor son una huerta. ¿Sí? Aquí hay instalaciones, o sea, toda la parte de acometidas eléctricas, la parte sanitaria baja allí, pero no han, por ejemplo, excavado en los suelos. No, hasta ahora ha sonado bien, ¿sí? Pero solamente hicimos un edificiecito. Yo siempre aspiré, como eso es una patente mía, bueno, eso no me ha servido para nada en la vida, me ha servido para entretenerlos a ustedes contándoles eso. Pero, qué pena, hombre, no. Es decir, yo estaba en cargos públicos donde no me quedaba bien ni siquiera mencionar estos asuntos, ¿cierto? Pero ese suelo queda propiedad comunitaria y se pueden desarrollar actividades. Bueno, puede ser. No, está bien conservado, la sanidad del terreno, ¿sí? Entonces, pero qué pena, alguien mencionó en las charlas de hoy que las ciudades se envejecen, se enferman y se deterioran. ¿Y cómo se da uno cuenta? La vivienda abandona el lugar. Primer síntoma. Segundo, se desvaloriza la propiedad. Ese es contundente. Tercero, aparecen usos incompatibles con el ambiente residencial. Bodegas de reciclaje es muy usual, talleres de mecánica, etcétera, hasta expendio de drogas y cosas de esas. Y entonces cuando las ciudades entran en esa patología, en esa enfermedad, necesitan un nuevo tratamiento urbano que se llama renovación urbana. Y entonces todo el mundo se fue para, yo lo digo con mucho respeto, pero lo digo para Barcelona a ver 22 arroba. Y se traje, pero no el modelo de gestión, que es de lo que yo voy a terminar en este capitulito. Entonces esto es en Medellín. Y entonces en Medellín, todo el corredor del río Medellín, en que está en color fucsia, es polígonos de renovación. Yo digo, sin saber cómo se hace eso, porque no se ha hecho una sola cuadra, una sola manzana. Hay un plan parcial que es el de Naranjal, del que voy a hablar aquí unos minuticos, que se formuló en el año 2000, o sea, hace 21. Con la esperanza, con la ilusión, con la equivocación que eso lo desarrolla el sector privado solo. ¿Y cómo? Si el sector privado llega a un sector y está lleno de talleres de mecánica y bodegas y inquilinatos, ¿qué hace ahí? Huye. Porque el suelo está subdividido. ¿Y cuál es el gran reto de la renovación? La integración inmobiliaria. Y para eso solamente hay uno: el Estado, el ente público. Entonces ese rol del ente público como gestor de suelo es poderosísimo, creo yo, si se hace con criterios, ¿dónde está Alexander? Y valores cívicos. No pensando en un negocio, sino en la sociedad, en la ciudad. Eso, bueno, uno tiene que ser iluso, bueno. Y empezamos el primer proyecto de Naranjal. Pero fíjense ustedes que donde la alcaldía propone renovación aquí, o sea, eso es como un poquitico bruscamente dicho, borrón y cuenta nueva, como que hubiera caído la bomba, ¿cierto? Otra zona allá, otra, en las zonas más céntricas y más valiosas de la ciudad en cuanto a suelo, aunque se está desvalorizando, ¿sí? Y entonces aparece una polaridad que para mí es parte de la situación que permite que estos proyectos no se desarrollen. Y es que el sector inmobiliario, el inversionista constructor, ve los proyectos en donde la zona está en valorización.
¿Correcto? Claro, y debe ser así. En cambio, estas zonas, ya dijimos que una de sus principales cualidades es que están en desvalorización. Y entonces, ¿cómo fue que dijo el señor Einstein esta mañana? No se puede resolver el mismo problema haciendo lo mismo que antes. Entonces queremos atender las zonas en valorización que son para el negocio inmobiliario, que es el negocio que mueve el mundo. Tanto lo mueve que cuando hay una crisis de una burbuja inmobiliaria, ¿cómo se llamaba ese banquero en Estados Unidos? Yo no sé qué, Sachs, ¿cómo se llamaba? Ese, sí, bueno, yo no me voy a aprender, ¿cierto? Y ahora hablan de la burbuja de Evergrande en la China, ¿cierto? Y eso paraliza el mundo, porque es el negocio que mueve el mundo. Y entonces aquí tenemos déficit habitacional, inmigración, déficit cuantitativo y cualitativo, y la economía está quieta. A mí no me cabe eso en la cabeza. O sea, tenemos todos los ingredientes para triunfar. Empezó el proyecto de renovación urbana de Naranjal, y entonces el modelo financiero, también hecho por planeación municipal, parte del supuesto de que todos los costos que genere el proyecto de renovación urbana salen de las ventas inmobiliarias. Y parece muy lógico. Y alguien diría, claro, es que tiene que ir así. Voy a repetir. Todos los costos de renovación urbana, o sea, borrón y cuenta nueva y repetir la ciudad, salen de los costos de las ventas del producto inmobiliario. Es decir, ¿quién renueva la ciudad? Los compradores. Y entonces si hay protección a moradores y el valor de la protección a moradores sale de las ventas finales a los terceros que llegan, ¿quién protege a los moradores? Los nuevos compradores. Y entonces yo le pregunto con todo respeto, entonces ¿qué está haciendo la alcaldía ahí? ¿Cuál es el papel del Estado? Y esa situación es entonces cuando traemos el inversionista privado, él llega y dice, yo sí tengo la plata, a mí me han dicho, Carlos, le pongo 100.000 millones de pesos, dígame para dónde nos voy. Y le dicen a uno es que me limpien y me dejen. Yo, doctor, que le limpien. No. Esa noción de desarrollo. Pero claro, porque parte del supuesto que es que todo lo que se haga allá va a salir del bolsillo de él. Es muy curioso ese antagonismo que tenemos ahí. Para mí, tremendamente equivocado. En la ciudad de Medellín, algunos la conocen, se hacen grandes inversiones en espacio público. Parques del Río, 1 billón de pesos. Una cosa. O toda la renovación urbana de la avenida La Playa. La avenida La Playa puede tener unos 2 kilómetros de largo. Es el espacio más simbólico y representativo de nuestra ciudad. Ahí vivo yo, ¿cierto? En la avenida La Playa. Pero le cambian todo. Fibra óptica, telefonía, celular, alcantarillado, saco, todo lo ponen nuevo. Y no hay ningún negocio inmobiliario. Entonces, ¿por qué el reemplazo de redes en una zona céntrica que podría permitir que entren trabajadores de clase media y sobre todo para la protección a moradores tiene que salir de los compradores finales? La ecuación está mal hecha. Porque llegaron todos de Barcelona City con el cuento de que eso lo hacía el sector privado. Yo tenía muchos roces con él. ¿Oíste? Pero decime dónde dice eso. ¿Dónde está el modelo de gestión? Y entonces el susodicho me mandó una cosa por Google y en el primer renglón decía que 22 es una empresa municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces yo le dije, oíste, pero ¿por qué vos diciendo todas las conversaciones tuyas son que eso lo hace el sector privado? Y el gestor es el ayuntamiento. Porque los funcionarios de las alcaldías parten del hecho de que son espectacularmente buenos gerentes si todos se lo sacan al inversionista privado o a los compradores. Y entonces rehacer la ciudad. ¿Quién se inventó eso? ¿De dónde salió este cuento? De la renovación urbana. Eso fue no avanza. Ahí están los mecánicos, el diagnóstico de eso poco interesa. Un economista norteamericano, Miles Callinan,
fue el que concibió esto de revalorizar la ciudad. Estábamos hablando de valores y de valorización esta mañana. Me decía, no, es que me está dando un pie para seguir. Parecía que Alexander y yo hubiésemos estado sincronizados, pero bueno, está bien. Muchos de estos parqueaderos grandes de talleres de mecánica, voy a avanzar, eran propiedad de una sola familia, la familia Garcés. Bueno, el esquema fiduciario que quiero mostrar es la situación predial que tenían ellos. Esto, el lenguaje fiduciario lo conocen todos los inversionistas privados, pero el público tiene que meterse en esto, el funcionario público tiene que dominar esto, si quiere hablar del tema. ¿Sí? Ahí está. Los terrenos en verde y en rojito son de la familia Garcés, menos este lote rojo que es de la familia Echeverry. Y nosotros conversamos con ellos. Y entonces lo lógico era que la familia Garcés se asociara al proyecto con el municipio para que no hubiese que desenfundar algo así como 100.000 millones de pesos que costaban esos suelos, sino que él se asociaba. Pero la alcaldía de Medellín ve muy bien asociarse con un promotor inmobiliario privado, con un inversionista constructor, con esas cosas, pero no con el propietario de los terrenos. No puedo entender. No he podido entender por qué. Y además la familia diciéndonos, les entregamos a la fiducia con un valor objetivo real encima de la mesa, con avalúos hechos por la alcaldía. No pude entender. Y entonces, este fue el motivo por el cual yo me retiré de la alcaldía de Medellín. Pero yo le digo, como decía el profe Maturana, ¿cierto? Perder también es ganar. Es mejor salir con la frente, ¿cierto? Con todo, por todo lo alto, ¿cierto? Ya estoy terminando, ya sí voy a... Después me tocó en Bogotá hacer esto. Voy a pasar, es decir, el distrito de Bogotá adquiriendo todos esos predios en zonas muy deterioradas, prostitución, cuchitriles, sitios nocturnos, bueno. Y yo digo, ahí expropiar no es tan doloroso, porque no hay un barrio residencial. Bueno, esas son cosas para discutir, pero ahí estaban, y entonces desarrollamos este proyecto, ya sí, creo que aquí terminamos. Se desarrolló esto es una ciudadela, esto me tocó hacerlo a mí en esos 2 años que fui gerente de la empresa Renovación Urbana de Bogotá. Entonces estas son residencias universitarias. Todo el esfuerzo de la empresa Renovación Urbana de Bogotá, adquisición de suelo, expropiaciones, compraventa, todo lo que significó ese revoltijo. Los arquitectos haciendo el plan de masas, solo un plan de masas, una idea muy básica de cómo se va a desarrollar eso, no diseños, ni nada del otro mundo. Se llama plan de implantación. Las normas, los abogados, los sociólogos, los arquitectos, la oficina, la nómina, los tintos, todo nos costó para hacer este proyecto 7.000 millones de pesos. El proyecto ya está ejecutado. Y le quedó a la alcaldía este lote para hacer la Cinemateca Distrital. El día que adjudiqué este concurso nacional, ese día renuncié. Ese día me fui. Tampoco me entendí con el alcalde, ¿cierto? Miren el mall de servicios complementarios de las residencias universitarias. Aquí hay gimnasios, comida rápida, sitios de estudio, inclusive hay sitios para el encuentro de los papás que vienen de la costa, porque esto es para un centro universitario de universidades privadas donde los semestres cuestan 15 y 20 millones de pesos, para gente muy pudiente. Pero hay sitios de encuentro social para que los papás visiten a los muchachos. Increíble, pueden ir allá, es una cosa muy bien lograda, muy bien investigada. Eso todo lo hizo el sector privado. Nosotros dispusimos el lote, que es el cuento que voy a terminar, ya. Hubiera terminado más rápido si esto me acompañara, pero mire, no quiere. ¿Qué le pasa pues? Este tema de renovación, eso de cómo es que limpie y yo entro, eso de que la alcaldía es muy buena para desalojar y expropiar. No. Entonces, Carlos, no sea idealista. Esto es un negocio. Ah, bueno, tranquila, doctora, siga. Yo lo único que le digo es que un alcalde expropia media manzana o una, 2 no.
Esto todavía es una democracia. Así me despedí yo de la EDU. Pues ahí está el proyecto, totalmente paralizado. Los propietarios demandaron a la alcaldía porque está expropiándolos y el Tribunal Administrativo de Antioquia falló en favor de las familias. Allá no vuelve a entrar nadie plata. Convocan a los inversionistas, 3 convocatorias, 4 y 5, y llevan con el proyecto paralizado 6 años. No va a entrar nadie. ¿Quién entra plata en un litigio de esos? Nadie. Y la EDU entonces demandó a los diseñadores, porque la EDU cree que el problema está en el diseño, cuando es en el modelo de gestión. Y entonces la EDU demandó al inversionista, que porque usted no siguió expropiando y sacando gente con plata suya. Y el privado va a decir, con plata mía, uy, que no mi papá. Bueno, todos los actores demandados, los unos, hay 4 demandas. Y entonces ya así terminé. Estas son escalas de proyectos ejecutados por gestores públicos, como el Banco Central Hipotecario, como el Instituto de Crédito Territorial, como la Dirección Nacional de Pensiones en México. Todo lo hace el sector público, no hay tal. El privado entra a materializar, a construir. Y si hay ventas abiertas también un poquitico, pero no es el actor principal. Y que entonces yo les contaba a ustedes que estaba este referendo de Alemania poniendo a que la gente vote porque el ayuntamiento de Alemania compre 240.000 viviendas. No es que las vaya a expropiar, es que buscó la aprobación pública de la comunidad, de la sociedad. Pero recuerden que ya expropió 14.000, que de suyos ya son bastantes. ¿Por qué? ¿Por qué la alcaldía de un gobierno liberal o democrático, yo no sé cómo, de Alemania está en esas? ¿Por qué? Porque los arrendamientos están muy altos. ¿Por qué? Porque dejó su papel de regulador y le dejó todo al promotor, inversionista, inmobiliario privado. Y yo no tengo nada contra el inmobiliario. Todos los proyectos que yo he presentado a ustedes, por modestos de clase media, todos los ha construido el sector privado. Todos. Pero él no viene a hacer gerencia ni ventas, viene es a construir. Y entonces cuando esas 2 declaraciones desiertas era porque no querían, porque creían que perdían la sartén por el mango. Pero yo les dije, oíste, pero vos querés construir 400 viviendas. Vender 400 viviendas. Sí, muy bueno. Yo te estoy invitando a que construyas 3.000. Escoja. Pero construyendo una ciudadela para la sociedad, donde el precio final lo pone el que pone las condiciones. ¿Cómo es que se dice? El que pone la plata pone las condiciones. Entonces, para mí, son estados neoliberales que avanzaron tanto que soltaron su responsabilidad, y así es el final. ¿Dónde está la despedida? Vea, es que no quiere. No. Sí. El Estado que quiere retomar el control, la regulación. Y eso es gestión de suelo también. El intentar controlar arrendamientos o costos es gestión de suelo, solo que eso hay que hacerlo muy transparentemente, ¿cierto? Y entonces fíjense ustedes que aquí hemos hablado de unas figuras de cómo el Estado nacional, el Estado local, los municipios, pueden, y entonces claro, están todos esos lotes baldíos y todo eso, pues los tendrán lotes de engorde, pero hay una necesidad de vivienda. Yo no estoy diciendo que estas discusiones como nosotros las enfrentamos sean como tenga que finalizar, ni más faltaba, ese no es mi papel aquí, pero sí ilustrar que uno tiene que preguntarse, ¿yo qué estoy haciendo? Yo soy municipio, ¿yo qué estoy haciendo en este proyecto? ¿Cuál es mi papel? ¿Y usted qué está haciendo? Y yo le pregunté al constructor, oíste, entonces ¿qué es gerenciar? Me dijo, Carlos, por Dios, gerenciar es conseguir los beneficiarios, los consigo yo. Conseguir el lote, lo consigo yo. Dotarlo de servicios públicos, lo hice yo. Conseguir la plata, es una licitación pública, la tengo yo. ¿Qué gerencia me va a cobrar? Entonces me acuerdo que me dijo el constructor, Carlos, pongámosle un 1% simbólico. Entonces yo le dije, vea doctor, vea. Esa palabra desaparece de esta conversación. Cobre sus costos de construcción. ¿Cuánto es? N%.
No le discuto un peso, tome. ¿Qué utilidad para la oficina central? Tome. No le quité ni un pelo, pero del 28.65% que pretendía cobrar el promotor inmobiliario inversionista constructor, la legislación salió al 17%. Eso sí es un gol. Eso haciendo la ciudadela de urbanización en terrenos. Pero digo yo que el desempeño de un municipio y de un Estado nacional en el tema de la renovación urbana, si es que es un objetivo de toda la comunidad, de toda la sociedad, inclusive el promotor inversionista constructor, él tiene que tener el objetivo de la ciudad compacta. Porque entonces, ¿la ciudad compacta es para quién? Hoy dijeron que para los futuros niños y todo eso, pues los hijos míos no tienen ni novia. Esos no quieren saber nada de ese negocio. Bueno, qué tristeza. No, hasta no va a poder ser, va a ser abuelo, va a tener que por aquí en Ecuador, ¿o qué? Mentira, no, es con todo cariño y con todo respeto. Es que aquí me siento como en mi casa. Muchas gracias, muy amables por la atención.